Hola, ¿qué tal? A toda la gente que escucha y nos está viendo a través del lado B. Estamos con Carla Escoffier, a quien saludo. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Este, tú viviste en Mérida, ¿verdad? Eras de Mérida. Sí, nací y crecí en Mérida. Sí, sí, sí. Y ahora estás en Monterrey desde hace algunos años. 5 años que vivo acá en Monterrey. Sí. ¿Y qué te parece? ¿Cómo ha sido tu cambio a esta ciudad? Pues pues obviamente son ciudades muy contrastantes. Hay cosas que amo de Mérida y cosas que no me gustan de Mérida. Hay cosas que no me gustan de Monterrey, pero hay cosas que me encantan de Monterrey. O sea, ninguna ciudad o sea, todas las ciudades tienen cosas buenas y malas, pero en términos generales estoy muy contenta en Monterrey, le tengo mucho cariño a Monterrey. He tenido muy buena experiencia acá. Te pregunto esto porque siento que a Mérida le pasa un poco lo que le pasó a Monterrey, ¿no? Hay mucha gente que está yendo a vivir hacia allá y eso en términos de vialidad y de vivienda me imagino que está repercutiendo, ¿no? Pues digamos que, a ver, las ciudades, la historia de la ciudad es siempre la historia de las migraciones. No existe una ciudad sin migraciones. Pero más que nada, el problema creo que es el modelo de planeación urbana. Ujú. En ese aspecto, muchos de los problemas que tiene Monterrey es porque se adoptó un modelo de planeación urbana que pues generó muchos problemas, ¿no? Empezado por un modelo basado en el coche, ¿no? Pensando que toda la gente Ajá. iba a moverse con Sí, coche. sí, sí. De hecho, o sea, yo creo que Monterrey tiene muchas condiciones para ser una excelente ciudad. El problema es que se sigue reproduciendo ese modelo. Y el problema de Mérida es que está adoptando ese modelo igual y está como cometiendo errores similares. Entonces, yo creo que es como un viaje en el tiempo, ¿no? O Sí, sea, como sí, de sí. alguna manera Mérida es el pasado de Monterrey, Monterrey es el futuro de Mérida. Pero creo que ambas ciudades tienen todas las condiciones en sus respectivas diferencias cada una para ser realmente un excelente lugar para vivir con mucha disposición de los espacios, pero va a depender de que se cambie la lógica en cómo entendemos las ciudades. Claro, sí, espacio para otros medios de movilidad, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar acerca de Anarquismo Jurídico, que es tu libro más reciente. El anterior, País sin Techo, pues generó ahora sí que un movimiento muy importante, ¿no? Y llegó a explicar algo que estaba sucediendo, ¿no? En todo el país. Eh, y bueno, este libro también ha tenido una recepción pues muy importante, ¿no? He visto pues a través de tu Instagram como mucho interés en él, ¿no? ¿Cómo has percibido a la gente en este tema? Que bueno, ya iremos hablando, pero ¿cómo has percibido la respuesta de la gente? Bueno, creo que, o sea, no, la respuesta ha sido muy buena con este libro. Creo que al principio sacó un poco de onda porque mucha gente me conocía por el tema de la vivienda y Ujú, ciudad, exacto. justo por País sin Techo. Entonces, de repente, y de hecho, con otra editorial tenía otro libro también sobre derecho a la vivienda. Entonces, como que ahorita fue como meter el clutch, como que de repente, un libro sobre derecho. Entonces, creo que eso como que al principio como que, no sé, como que se vio raro, pero ha tenido muy buena recepción. Cada vez veo que más pues está como llegando a más personas. Han habido varias presentaciones del libro. Este año voy a cerrar, salió en abril, ¿no? Ujú, El ujú. libro, o el 30 de marzo, ¿no? Pero Sí, cuenta sí. como abril. Y voy a cerrar el año con unas 16, 17 presentaciones, ¿no? Wow. Entonces ha habido como buena respuesta y sobre todo gente que me ha dicho que sí le ha servido para acercarse al derecho. Sí, exactamente es lo que iba yo a comentarte. O sea, a esta respuesta, pues, es que es un tema el derecho, ¿no? El derecho jurídico, que es de lo que hablas aquí, pero también si ojeas todo lo que tiene que ver con los impuestos, fiscalmente hablando, pues parecen trabalenguas, ¿no? O sea, son muy difíciles de entender, de comprender, y sobre todo porque, por ejemplo, en el derecho fiscal están hilados, ¿no? Vas de un artículo hacia el otro y tienes que tener como mucha paciencia y sobre todo hablas mucho del lenguaje, ¿no? De la manera en que te explican o están redactadas más bien las leyes. Parece que son inaccesibles. Y tú lo que tratas aquí de hacer un poco es, aparte de ejemplificar, eh, digamos, bajarlo a un lenguaje más coloquial, ¿no? Sí, es que, a ver, surge por dos razones. Una, yo de hace un tiempo que sí me he cuestionado, ¿para qué hacemos la academia? O sea, ¿para qué se investiga?
para hablar entre los mismos en un grupito de 5 personas que trabajan tu tema con un lenguaje que solo se entiende entre ellos, o es para que la información se difunda, ¿no? Quizá, ¿no? Quizás sería más, digamos, como seria, ¿no? Una publicación que salga en un paper y otro tipo de espacio que un libro como este, que es un libro, pues, de difusión, en una editorial también como muy difundida. Pero la realidad es que a mí lo que me interesa es que al menos la información que yo genero y que comparto que llegue a las personas. Y por otro lado, es que yo hace tiempo que me daba cuenta que no había libros de derecho para gente que no sea abogada. Al menos yo no encontraba ninguno. Y menos con un lenguaje como accesible, o sea, que fuera realmente pensado para alguien que quiera acercarse al derecho. Entonces quería un libro que de alguna manera quite el miedo a las personas de acercarse al derecho. Y por eso pensé desde la portada, desde todo, o sea, todo está pensado para que sea como, mira, sí es un libro de derecho, pero Sí, sí. no tengas miedo, ¿no? Claro. Porque incluso las portadas de los libros de derecho, como, pues no sé, suelen ser como muy imponentes, ¿no? Como muy, yo digo que son portadas que parece que tienen corbata, ¿no? Como Claro. que las ves y como que dices, no es para mí, Sí, sí, ¿no? sí. En cambio, como justo lo que me gustó de cómo quedó la portada, es que pues te dice que es un libro de derecho, pero luego la portada es como que no pareciera que como seria, entre comillas, ¿no? Pero hay una provocación, ¿no? Desde el nombre, Sí. desde la portada, como bien lo dices. Y es como en literatura, ¿no? Cuando vas a escribir alguna reseña, alguna nota, hablando de música, como te digo, mi programa es de música, hacer una reseña musical de algún concierto, siempre dicen, la primera línea tiene que ganchar, ¿no? Tiene que atrapar al lector, tiene que preguntarse o tiene que invitarlo, ¿no? Intrigarlo. Y bueno, tanto la portada como el nombre, pues es eso, ¿no? Es lo primero que te engancha, es el nombre, la portada. ¿Cómo fuiste eligiendo ambas cosas? Bueno, es que el nombre, pues obviamente lo tomé como una contradicción. Mucha gente, algo que me ha pasado mucho, ¿no? Ha habido hate al libro por el título. Claro. A mí me encanta porque uno, eso evidencia que hay gente que critica libros que ni siquiera ha leído. Porque desde la introducción yo misma digo de que no, si esto es una contradicción, es un oxímoron. O sea, no es, o sea, es adrede, justamente es como provocador de que hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿en qué consiste tu anarquismo jurídico? Como si fuera una propuesta. Y no, yo no estoy proponiendo nada. Sí, sí. No se puede, es una contradicción. Pero el título lo pensé por eso, bueno, voy a hacer un libro de derecho para gente que no es abogada, pero luego cuando lo estaba escribiendo como que sentía algo raro, pues porque yo en mis posturas políticas pues milito en las ideas anarquistas. Y si me siento rara yo como militando en estas ideas y al mismo tiempo escribiendo sobre esto. Y dije, pues vamos a abrazar esa contradicción, o sea, no toda contradicción es mala, creo que las contradicciones éticas son malas, hay ciertas contradicciones que creo que sí hay que evitar, pero hay contradicciones que hay que abrazar. Pues sí, soy abogada, estudié Derecho y también milito en estas ideas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Entonces como que dije, bueno, vamos a jugar con eso. Yo digo que es un poquito como cuando ya hiciste este mecanismo de defensa que cuando no quieres que se burlen de algo de ti, tú mismo haces un chiste. Ajá, como claro. Para que los demás ya no lo hagan, sí, ¿no? Sí. Es un poquito como eso. Dije, bueno, pues sí, voy a como medio autoburla, ¿no? Pero pues sí, y eso, y realmente es, también creo que es una forma de sinceridad de, oye, que sepas desde dónde hablo, ¿no? Claro, claro. Sí, me llamó mucho la atención también el prólogo, ¿no? Yanaya Aguilar, que es una activista lingüista, ¿no? ¿Por qué la elegiste? ¿Por qué pensaste en ella? Bueno, de entrada porque la admiro mucho, ¿no? O sea, con los 3 libros he tenido el privilegio que los 3 han tenido prólogos de mujeres que admiro mucho, ¿no? Primero Silvia Emanueli, luego Saida Moshi y ahora Yasnaya. Pero además porque Yasnaya Aguilar también de alguna manera me parece que en sus críticas hace críticas muy interesantes desde el punto de vista jurídico, aunque no es abogada. Por ejemplo, todo lo que es el marco legal en materia de pueblos originarios, incluso en materia lingüística, en cómo el derecho opera en las políticas de lingüística. Y yo he usado incluso textos de Yasnaya en mis clases de derecho, ¿no? Como que vemos un tema y cuando termina les pongo textos como de Yasnaya, como para decir, pero que también tengan esta otra parte, ¿no? Como de contrastar ideas.
Entonces como que me pareció un poco natural y pues afortunadamente se dio y pues eso. Y además que no solo fue el prólogo, sino que también en el camino de hacer el libro como que platicaba mucho con ella, no rebotaba algunas ideas con ella, entonces creo que su participación no solo es el prólogo, sino también en la compañía a lo largo del libro. Sí, en la introducción que tú haces hablas de detonar discusiones, que es como el interés que tú tienes, ¿no? Eh, ¿Cómo se dan estas discusiones? Es decir, obviamente a través de un libro como este es como comentas, bajar a un lenguaje más coloquial, que la gente lo entienda. ¿Sientes que esto también es lo que falta para detonar esas discusiones, como para adentrar más en la gente y dotarla de herramientas, obviamente, para que puedan ponerse tal vez a hablar de ciertas cosas? En fin, me gustaría que profundizaras un poco en este Sí, tema. o sea, yo creo que los libros son comunicación, es como un diálogo a distancia, pero también son para generar discusión. No creo que los libros son para, y punto final, esto es. Claro, ¿No? Hay gente que lee libros y dice, no, pues esto es, ¿no? Ya leí este libro y este libro me dice lo que tengo que saber del tema. Y no creo que son detonadores. ¿A qué me refiero con detonadores? Pues, por ejemplo, no lo sé, ahorita estamos conversando. Alguien ve esta grabación y luego a lo mejor lee el libro. Algo no le gusta o le gusta del libro, lo comenta a lo mejor en un espacio familiar, ¿no? Hay una discusión allá y luego una persona de la familia va a su salón de clases y comenta la misma, y va a llegar un punto en que ya esa conversación ni refiere al libro, pero es una discusión sobre, a lo mejor sobre cómo el derecho es inaccesible, cómo, no lo sé, los abogados tienden a estar muy ensimismados, no lo sé, el punto que sea, porque creo que las discusiones son como más en red, como en cadena, ¿no? Entonces, en ese sentido, los libros creo que son como buenos detonadores para, o debieran tener esa vocación de ser detonadores. ¿te ha pasado eso, por ejemplo, en las presentaciones que has tenido? ¿Has visto ya como estas discusiones, como este intercambio de puntos de vista, en fin? Sí, o sea, digo, depende de qué presentación, pero sí ha habido como muchas discusiones muy interesantes. O sea, eso sí, yo no tengo la intención que quien lea el libro comparta todas mis opiniones. O Claro, sea, claro. no, a mí no es a lo que me interesa. De hecho, me interesa que nos escuchemos incluso cuando no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, y sí, creo que sí han habido como discusiones como interesantes al respecto. Insisto, hay gente que sí ha leído el libro porque cuando Sí, notas que alguien critica un libro sin leerlo, pues es otra cosa. Pero sí, o sea, y me parece como muy interesante también lo que puede generar este libro. Sobre todo, creo que lo reciben distinto los abogados que las otras personas. A los abogados lo que más les choca, y no, que no necesariamente está mal, pero lo que me dicen, bueno, es que tú cuestionas la existencia del sistema jurídico, cómo funciona actualmente, cómo está dispuesto en la actualidad en el mundo occidental, pero no podría ser de otra manera, como que van más por allá. Las discusiones de personas que no son abogadas quizá tienen que ver más con, he visto que se centran más como en cómo se entiende la justicia, como no tanto pensando en el sistema, sino como ya los impactos más directos. claro. Hay algo que está en la discusión, hablando de Nuevo León, y es, por ejemplo, el Parque La Huasteca, ¿no? O el río Santa Catarina. Hay un colectivo que se llama Un Río en el Río y que han estado muy activos defendiendo pues estos espacios, ¿no? Estos espacios que son de todos. Eh, He visto que también has estado interesada en el tema. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hablas del amparo, ¿no? Ellos han utilizado esta figura jurídica pues para defender estas áreas que están protegidas y que decisiones del gobierno estatal han, digamos, pues brincado algunos aspectos legales, ¿no? Eh, Hablas de estos ejemplos, tú citas el ejemplo del Parque Lineal, donde estaba antes el penal del Topo Chico, pero hay muchos ejemplos y sobre todo este colectivo, ¿no? Un río en el río que se ha valido del amparo. Me gustaría que me dieras tu opinión acerca de lo que está haciendo este colectivo y de lo que tú hablas en el libro respecto al amparo. Bueno, o sea, en general a mí me parece maravilloso lo que ha hecho tanto Un Río en el Río como CAIS de primer nivel y otros colectivos con el tema del río Santa Catarina. Creo que justo es
digamos que han habido como muchas etapas, ¿no? De la defensa del río Santa Catarina, pero en conjunto me parece que es un excelente ejemplo de cómo las personas cuando se organizan sí pueden tener un poder de decisión sobre su ciudad. O sea, realmente yo creo que si el río Santa Catarina se ha podido salvar, ha sido gracias a que hay gente que ama el río y que se organizó y que dijo vamos a ver cómo sí, y que unieron fuerzas, que eso es otra cosa. O sea, creo que no se dice muy fácil, pero no es fácil coordinarse entre personas con distintas profesiones, distintas perspectivas, distintas, digamos, como formas de llevar el activismo, ¿no? Sí, sí. Unos quizá más desde la presión social, otros más quizá desde la academia, otros quizá más desde la incidencia, el diálogo con autoridades, pero respetándose y coordinándose y no perdiendo el foco, que es lo importante. A mí me parece que es como un ejemplo para Monterrey de otras cosas que podríamos pensar, bueno, ¿por qué no incidir en las decisiones de nuestra ciudad? Pero también en general para el país, ¿no? Entonces, y justamente una de las herramientas es el amparo. O sea, el amparo yo siempre creo que los amparos tienen en este tipo de luchas dos valores. Uno es como el efecto material, o sea, bueno, presentas un amparo para evitar la obra, presentas un amparo para que se repare tal cosa, ¿no? Como el efecto directo, ¿no? De lo que quieres con el amparo. Pero hay otro efecto que es el efecto social que genera discusión. Cuando sale una noticia de presentan amparo sobre tal cosa, como que también genera atención al tema, genera discusión, cambia la forma en la cual incluso se relacionan las autoridades con las personas afectadas, ¿no? Entonces creo que también como que tiene un poder como simbólico, mediático, de discusión pública muy, muy interesante. Que también el amparo se utiliza para situaciones, pues, digamos, moralmente no tan, eh, digamos, aceptadas, ¿no? Cuando algún político recurre a un amparo para que no lo juzguen, en fin, tiene obviamente varias vertientes, ¿no? En ese sentido, hay también como una especie de desacreditación de la figura, ¿no? Cuando se utiliza para esos casos. Sí, lo que pasa es que, a ver, mira, cuando tenemos una ley que nos aplica a todos por igual, en sociedades desiguales, pues evidentemente no va a beneficiar igual a todas las personas. Es un poquito como las multas, ¿no? Si pones una multa por talar árboles, a la señora en su barrio, no sé, en la colonia Morelos, que corta un árbol porque le está rompiendo su pared, la van a agarrar y la van a multar. Pero una empresa que deforesta 100 árboles y le multan, puede ser que hasta contemple ya en sus gastos, ya bueno, va a ser tanto de la maquinaria, tanto de tal, tanto de las multas, y pagan la multa ya. ¿Por qué? Porque normas generales que aplican a todo el mundo por igual en sociedades desiguales, pues generan esos vicios, ¿no? O sea, no podemos perder de vista cuando diseñamos las normas que evidentemente nuestro objetivo es una sociedad más igualitaria en igualdad de condiciones, pero ahorita no lo tenemos. Y pasa eso con el amparo. O sea, el amparo realmente tiene su potencial de defensa de derechos, pero evidentemente cuando está obstaculizado por quién puede pagar un amparo, por el tecnicismo, por varias cosas, ya no hablemos de las influencias políticas, económicas que pueden tener ciertos actores, pues hay malos usos también para el amparo, ¿no? Sí. Entonces, el amparo creo que también en estas discusiones, por un lado, tienes a las personas que dicen que el amparo es solo un instrumento para los corruptos, que solo lo usan ricos y poderosos. Y por otro lado, otras personas que te dicen no, que el amparo es la varita mágica que defiende a todos los indefensos y que todas las personas se defienden con él. Los dos son reduccionismos absurdos. El amparo hay que entenderlo en esa complejidad. El amparo sirve, sí, para que un político corrupto se vaya de la cárcel, pero también ha servido para defender el río Santa Catarina. Así es. Entonces, habría que pensar cómo hacer que sea más accesible para casos como el río Santa Catarina, casos de defensa de gente excluida, y restringirlo cada vez más para estos abusos. Claro. Quiero aprovechar que estás aquí para preguntar tu opinión acerca de las elecciones que hubo para la Suprema Corte. Desde los famosos acordeones hasta cómo quedó, digamos, configurada la Corte. Pues, a ver, a mí no me asusta la idea de elegir por voto a jueces y jueces. Yo creo que depende de qué tipo de jueces y juezas, ¿no?
Eh, por ejemplo, en el caso de elegir gente, por ministros de la Suprema Corte Ujú. e incluso jueces, por ejemplo, de paz, jueces cívicos, creo que podrían haber maneras de explorarlo, ¿no? Quizá jueces como intermedios, ¿no? Allá creo que se tiene que ver más como un servicio, no como un hospital. O sea, es un servicio que te dan los médicos, ¿no? Entonces tienes que garantizar que sean personas que tengan que lleven años, ¿no? Preparándose para llegar a ese puesto, ¿no? Pero digamos, no me espanta la discusión de votar a los operadores de justicia. Lo que me preocupa es el cómo. Yo creo que siempre en la vida importa qué se hace, pero muchas veces importa igual o más el cómo está diseñado, cuáles van a ser las reglas. Y en ese sentido creo que me preocupa más el cómo se diseñó esta elección que la discusión de si se debe votar o no. Y la composición de la Suprema Corte, pues justamente creo que se vio, digamos, viciada por el tema de los famosos acordeones, porque los acordeones creo que eran un síntoma de una elección que no estaba bien socializada, bien popularizada, que la gente no tenía tampoco, tenía que elegir entre un gran número de candidatos, no solo de la Suprema Corte, sino de jueces de distintos cargos, ¿no? Que no le dicen nada a las personas porque no saben cuáles son las funciones, no porque la gente sea tonta, sino porque el derecho no es accesible, Exacto, etcétera. exacto. Entonces, por ese lado, creo que los acordeones son síntoma de que no está bien el diseño y que hay que replantear el diseño de cómo debiera ser una votación. Ahora, la composición de la Suprema Corte, pues a mí me generó como muchas dudas y muchas susceptibilidades por varios personajes que están allá. Eh, Creo que en la práctica, en lo que llevan ya de ejercicio, algo que sí llamó la atención es que se pensaba que iba a ser una corte como muy al unísono, ¿no? De todos votando a favor o en contra de lo mismo. Y lo que ha pasado es que no, de hecho se han estado, al contrario, ha llamado la atención que se han estado peleando entre ellos, ¿no? Eh, Al grado de que han habido unos momentos ríspidos que no es que no se veían con la corte anterior, pero que no se veían tan seguido. Entonces, siempre mientras haya deliberación, digamos que no sea algo al unísono, creo que eso ya es un buen paso. Hay perfiles que me gustan más que otros, hay unos que me parecen deplorables, hay otros que creo que si todo sale bien podrían hacer un buen papel. Y en el sentido de que estás muy, muy relacionado con tu libro, es hacer accesible, por ejemplo, una elección, que fue una elección muy complicada para elegir a los, por quien tú querías emitir tu voto, ¿no? Porque tenías que informarte y leer y leer y leer acerca de tantos y tantos candidatos. Había muchísimos candidatos. Yo fui funcionario de casilla y la gente, en su mayoría, pues no conocía a los candidatos, porque eran demasiados. ¿Cómo podría hacerse en ese sentido algo más accesible? Pues mira, a ver, de entrada yo cuestiono incluso las elecciones de diputados. O sea, de por Sí, sí yo sí. cuestiono si la gente, si realmente son accesibles, en tanto que mucha gente no hay ese digamos que incluso las elecciones giran en torno a mira qué buena persona soy, te voy a caer bien, y no a qué hace un senador, qué hace un diputado, cuál es la diferencia entre un diputado federal, uno local. Incluso al grado que hay muchos candidatos a diputaciones y senadurías que prometen cosas que no están en sus funciones. El candidato puede poner, es que no tenemos alumbrado, lo voy a ver cuando gane. No tiene nada que ver, un diputado no ve nada de alumbrado público. Entonces, si ya pasan esas dinámicas que son muy problemáticas y que cuestionan qué tan democrática es realmente una elección de diputación, pues con esta gran cantidad de jueces, yo creo que algo que se debió haber hecho es a lo mejor iniciar con votación de Suprema Corte y de tribunales superiores de los estados. Claro. Incluso como una primera etapa de a ver cómo se asume una elección de voto y luego cargo por cargo ir analizando si se requiere una votación o no. A lo mejor, digamos, no una votación no sé, directamente a los cargos, porque insisto, yo creo que los juzgados hay que verlos como hospitales, es un servicio. O sea, tú quieres que en un hospital haya un médico, en un hospital público, que pues estuvo mucho tiempo preparándose, que estuvo como, digamos, agarrando experiencia para que cuando ya te llegue a operar, pues no sea una persona que llegó ayer.
No estoy diciendo que el sistema anterior era perfecto. Sí, no, claro, son cosas había diferentes. muchas cosas. Hace 2, 3 años hubo un escándalo que vendían los resultados de los exámenes de oposición. Y también sabemos que muchas veces habían pues amiguismos y también de repente una familia entera que estaba a lo largo de... O sea, eso tampoco es que era perfecto, pero sí creo que se tendría que ver más como un servicio. Y yo me preguntaré eso, ¿qué pasaría si las elecciones hubiesen sido solo Suprema Corte y solo el Tribunal Superior? Sí. Que tuvieras una serie de candidatos para 9 cargos y que allá sí hubiese sido interesante un debate, incluso debates de candidato que piensa el aborto. No es menor, son personas que van a interpretar la Constitución en temas de aborto, en temas de discriminación, de libertad de expresión, en temas fiscales, en temas de pueblos indígenas, en temas de derecho a la ciudad, en temas de movilidad, en temas de detenciones arbitrarias. Entonces, allá hasta podría ser interesante, bueno, tú vas a interpretar la Constitución, ¿cómo entiendes esto? Y eso son discusiones que no necesitas saber del derecho para valorar tu voto. Claro. O sea, alguien que está valorando que es más importante un principio sobre otro, un derecho sobre otro, un valor sobre otro, pues yo no quiero que interprete la Constitución. Tendría mucho sentido. Yo creo que debió haber empezado por allá. Claro. No quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar de las citas musicales que haces a lo largo de Anarquismo Jurídico. Primero te preguntaría, bueno, hay unas que están bastante justificadas porque las relacionas con el tema, pero van apareciendo a lo largo del libro, ¿no? Muchas, sobre todo ahí por los fabulosos Cadillacs. En fin, háblame por qué decidiste agregarlas y cuál era tu intención. Cuando estaba haciendo el libro, de repente estaba haciendo un capítulo y se me ocurrió poner un epígrafe de El Gran Silencio. Pero cuando lo puse, dije, no, mejor lo quito. Porque cuando estaba en prepa, a principios de carrera, hice un texto en el cual me acuerdo que de epígrafe puso una canción de Miguel Bosé. Y hay canciones de Miguel Bosé que la letra es, o sea, no es cualquier cosa. Digo, no estoy diciendo que sea Borges, pero tiene letras interesantes. Entonces era una epígrafe de Miguel Bosé que me acuerdo que pegaba con el texto, pero la persona que me lo revisó me dijo, no, quita eso. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, es que no es serio. No puedes estar poniendo canciones como epígrafes. Y lo quité en ese texto. Entonces me acordé de esa experiencia creo que era tercero de prepa, primero de carrera. Y dije, no, es que ¿por qué no va a ser serio? O sea, muchos, justo pensando de nuevo, ¿cómo sería un antilibro de abogados? Muchos abogados ponen como de epígrafes la Odisea, mitología griega, Camus y todo eso, que está bien. ¿Cuál es la cosa? Yo no sé nada de mitología griega, yo no he leído la Odisea, yo no he leído la Ilíada, debería, me encantaría, pero no lo he hecho. ¿Para qué me las voy a dar de estar poniendo epígrafes grandilocuentes como para mostrarte, tratando de validarme, mira cuánto he leído? Porque sí he leído cosas y sí podría ponerlas. Y dije, los epígrafes son para conectar ideas en teoría popularizadas de cultura general para introducir el texto. Y dije, bueno, pues yo no sé de mitología griega, no sé de Shakespeare, no sé de... pero sí sé de música. Y mucha gente que a lo mejor ubica una canción o la otra, es más fácil que conecte de acá va o que le quede la idea. Claro. Que buscarme un poema de William Blake que está hermosísimo, me encanta William Blake, pero pues que quede así como, ¿no? Sí. Entonces... Sí, va mucho con el tema. Y además porque me encanta la música, entonces dije, no. Pues, ¿qué música te gusta escuchar? Pues escucho de todo, siempre he sido más como de rock, ¿no? Sobre todo rock en español. En los últimos años soy muy fan del ska, pero escucho de todo. O sea, entre mis bandas favoritas está The Specials, está, ¿cómo se llama? Pero también está Soda Stereo, pero también está Pink Floyd, pero también está Placebo. Pero sí, no, pero particularmente el ska es un género que me gusta mucho, pero realmente amo la música, ¿no? Desde babasónicos hasta incluso cosas de música norteña. La banda Duelo me encanta, Celso Piña me gusta mucho. Entonces sí creo que la música es como algo que siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida y pues me gusta plasmarlo tanto en la portada como en el libro. Claro, me pareció una idea genial. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Te preguntaría ya por último, Carla, ¿cómo invitarías a la gente a acercarse a Anarquismo Jurídico? Pues les propondría darle su confianza para leer este libro.
y más que nada, más allá de este libro, que le pierdan el miedo al derecho. Justo como se plantea en este libro, todas las personas participamos en la construcción del derecho y no hay que dejarle eso solo a las personas abogadas. Entonces, creo que sobre todo en estos tiempos es importante reivindicar cómo el derecho es algo colectivo y que no puede quedar en una aristocracia profesional. Muchas gracias, Carla. No, a ti, Un muchas placer, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.